sesión de modelación de riesgos financieros y a lo largo de las de las dos sesiones que hemos tenido anteriormente, hemos aprendido cómo vamos a medir el riesgo, ¿cierto? Cuáles son las medidas descriptivas como media, varianza, kurtosis y asimetría, como también pruebas de hipótesis para introducir correlaciones en nuestros supuestos. El día de hoy precisamente voy a abordar un tema que es el de distribución de probabilidad. Lo voy a tocar muy rápido ya con el propósito de meternos de una vez con la herramienta que tenemos para la modelación de riesgos, que es el simulador de riesgo, Risk Simulator, ¿cierto? Entonces voy a tocar este tema muy rápido y es el tema de las distribuciones de probabilidad. Y básicamente una distribución de probabilidad es un conjunto de todos los resultados posibles de un experimento, ¿cierto? Junto a su probabilidad asociada. Y vamos a tener, eh, Miguel Ángel Rojas me está diciendo que no tienes audio. ¿Sí? No, yo le escribo por chat. Bueno, perfecto. Entonces, creo que ya estamos ahí. Bueno, entonces vamos a decir que ese experimento proviene de una variable aleatoria y al ser aleatoria, pues el grado de incertidumbre sí, existe en el resultado final de la variable. Entonces vamos a llamar una función de probabilidad P de X que mide la probabilidad de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria. Por ejemplo, si a nosotros nos interesaría saber cuál es la probabilidad de que el BPN tome un valor en específico o del que la TIR tome un valor en específico. Y esta probabilidad, ¿cierto? Esta probabilidad va a estar acotada entre 1 y 0, ¿cierto? Y la sumatoria de todas estas probabilidades pues debe dar el 100%, ¿de acuerdo? Eso es prácticamente. Por acá tengo... Perfecto, Miguel. ¿Ya mejoró? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener, como les decía, una función de probabilidad llamada P de X, ¿cierto? P de X, que va a ser la probabilidad medida en un punto en específico. Y vamos a tener, por otro lado, una función de distribución acumulada F de X. Entonces, miren que si yo tengo una variable de tipo discreto, yo puedo identificar cuál sería la probabilidad de que tome un valor en específico, por ejemplo, acá la TIR, que tome un valor en específico, o en dadas circunstancias, la pregunta sería cuál sería la probabilidad de que la TIR sea inferior. Entonces ahí vamos a utilizar pues la acumulada. ¿Listo? Entonces vamos a tener una función de distribución y vamos a tener una función de distribución acumulada. Entonces va a tener los mismos parámetros, valor esperado, ¿cierto? Que el valor esperado ya sabemos que va a ser la media de la distribución de probabilidad, el valor esperado. Vamos a tener el segundo momento que es la varianza. Ya habíamos hablado y habíamos abordado algunos temas como son las propiedades de la varianza, ¿cierto? Habíamos abordado ese tema en específico, que estas son las principales, ¿cierto? Estas son las principales propiedades de la varianza. Y yo sí quiero ir un poquito más allá, también puedo encontrar básicamente cuál sería la varianza de la sumatoria de dos variables aleatorias. Puedo ir más allá de eso. Y que eso tenía que ver mucho con la conformación de portafolios eficientes, digamos renta variable, renta fija, ¿verdad que sí? Vamos a tener la desviación estándar, que va a ser la raíz para esa varianza, y el coeficiente de variación como medida relativa de riesgo, y que lo vamos a utilizar siempre cuando las magnitudes de las variables que estamos estudiando son diferentes. ¿eh? Bien, entonces miremos cuáles son esas variables aleatorias de tipo continuo más utilizadas y vamos a tener la distribución normal, ¿cierto? Vamos a tener también la distribución normal estándar. Básicamente estas son las propiedades o más bien los parámetros que tiene, esta sería la función acumulada, ¿cierto? Sería la integral de esta función de probabilidad donde tengo parámetros como la media, esos son los principales parámetros, y la varianza, ¿sí? Que también lo podríamos utilizar acá como desviación estándar. Esos son los principales parámetros que sigue una distribución normal. Y no sé en dónde quedamos. Ahora sí se escucha perfecto, Roland. Gabriel, qué pena, sí, acá hemos tenido unas fallas, ¿sí? José, habíamos quedado en el tema de la distribución normal, ¿cierto?
Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, retomando, la principal variable aleatoria de tipo continuo es la distribución normal, y esta distribución normal tiene dos parámetros, la media y la varianza. Y a partir de esta media y esta varianza nosotros podemos construir, ¿cierto?, un histograma de frecuencias que se distribuye como una normal. Si queremos encontrar el área bajo la curva, digamos matemáticamente, podemos encontrar a partir de una integral, desde el valor más pequeñito hasta donde queremos encontrar un área, ¿cierto? Que sería esta área acumulada. Pero si yo quiero utilizar no esta área, digamos que sea menor a un valor sino mayor, pues yo tendría que encontrar esta área, porque Excel lo que me arroja es la área acumulada desde menos infinito hasta el valor, pues yo solo tendría que utilizar 1 menos esa probabilidad. ¿Bien? Bien, eso sería pues básicamente la distribución normal. También podemos encontrar la log normal. Básicamente esta también sigue los mismos parámetros que la normal, pero solo se va a utilizar cuando hay variables que solo pueden tomar valores positivos. Es decir que vamos a tener tres condiciones con el propósito de modelar una log normal. Eso también es de tipo continuo, miren, y no puede tomar valores negativos. Entonces esas tres condiciones que nos dicen de esta distribución log normal, no puede ir debajo de 0, pero puede llegar hasta más infinito, ¿cierto? Es asimétrica positiva, es alargada positivamente, y el logaritmo natural da una curva pues normal. Es decir que si yo saco el logaritmo natural de esta distribución log normal, pues el resultado va a ser una curva normal. Entonces vamos a tener por acá unos percentiles con los cuales uno posiblemente puede modelar esta variable. Sin embargo, los parámetros como media y varianza son los mismos que la normal. ¿Bien? Entonces esta sería la log normal. La uniforme, distribución de tipo continuo, ¿cierto? Donde solo sigue dos parámetros, mínimo, ¿cierto? Por acá vamos a tener el mínimo y por acá vamos a tener el máximo. Y la vamos a utilizar siempre y cuando no tengamos o dispongamos de información histórica. Y es que a mí no me gusta mucho utilizar esta función de distribución por el simple hecho de que cualquier valor que tome entre mínimo y máximo tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Pero la vamos a utilizar con aquellos propósitos donde desconocemos o no tenemos información histórica. Tenemos la triangular. La triangular básicamente tiene tres parámetros: mínimo, ¿cierto? Más probable, mínimo, más probable y máximo. ¿Listo? Son los más probables. Estos son los tres parámetros con los que sigue una distribución triangular. Y acá está, pues, cómo se puede calcular el primer momento de esa distribución y el segundo momento de esa distribución. ¿De acuerdo? Ya si yo no tengo información histórica, yo puedo asignar algunos valores específicos que puede ser por encuestas, por el método de Delphi, y asignar al mínimo, no como el valor más pequeñito, cuidado, voy a utilizar el percentil 10% y el percentil 90%. No voy a utilizar el mínimo porque miren la probabilidad de ocurrencia del mínimo del valor máximo. Es 0. Entonces lo que voy a utilizar es el percentil para encontrar una probabilidad por acá, ¿cierto? Y el máximo una probabilidad por acá. ¿Listo? Eso sería básicamente si quisiera utilizar la función de distribución triangular cuando no tengo información histórica. ¿Sí? La distribución PERT, ¿sí?, tiene los mismos parámetros que la triangular, sin embargo, no es tan leptocúrtica, no es leptocúrtica como la distribución triangular. ¿Listo? Entonces, esos extremos de la distribución PERT no tienen tanto peso. ¿Bien? Vamos con las distribuciones de tipo discreto, que puede ser la binomial, ¿cierto? La Bernoulli, básicamente Bernoulli va a ser un ensayo de una variable aleatoria que solo toma valores discretos 0 y 1, ¿de acuerdo? Es una distribución binaria con solo una prueba y el único parámetro que tiene la distribución Bernoulli va a ser P, que va a ser la probabilidad de éxito. ¿Bien? Vamos a tener la distribución binomial.
¿listo? Que va a ser la misma Bernoulli, pero haciendo muchos ensayos, muchas pruebas, muchos intentos, pero que tienen los mismos resultados 0 y 1. Eso sería por el lado de la Bernoulli. ¿Bien? Y acá podemos encontrar diferentes distribuciones de probabilidad. Todos estas presentaciones ustedes las tienen. También si no las tienen me pueden hacer llegar un correo con el propósito de mandárselas, porque acá siguen más distribuciones de probabilidad. Pero ya vayamos de fondo al modelamiento, cómo se puede modelar este tipo de variables cuando tengo información y cuando no tengo información histórica. ¿Bien? Entonces voy a ir acá a la hoja de Excel que tenía y voy a construir una serie, ¿sí? Que voy a acá asumir que tiene una media de 1200 y una desviación estándar de 100. Uno puede generar 200 números que siguen esta distribución de probabilidad, ¿cierto? Es una normal estándar, entonces voy por acá normal. Una probabilidad, pues voy a generar números aleatorios, ¿cierto? Que sigan esta media y esta desviación estándar. Entonces acá estoy generando básicamente 200 números, voy a generar 200 números que tengan ese comportamiento con esa media y esa desviación estándar, ¿de acuerdo? Es decir que si yo construyo acá una media simulada, ¿cierto? Simulada, y una desviación simulada, vamos a mirar que también se ajusta a la información que le dimos. Entonces voy a calcular acá el promedio. Tengo esto por aquí. Miren, muy cercano. Miren. Y una desviación estándar. Muestra. Perfecto. Aquí está. Bien. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer acá, miren que si yo coloco acá F9, estoy haciendo muchas simulaciones. ¿Sí? Muchas simulaciones con el comportamiento de media 1200 y desviación estándar de 100. Entonces voy a dejar esto por acá fijo, ¿cierto? Porque cada vez que yo le doy Enter, se va sincronizando, miren. Entonces yo no quiero eso. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto y pegarlo como valores. Perfecto. Ahora, voy a generar acá, voy a utilizar ya el simulador de riesgo. ¿Listo? Voy acá a utilizar el simulador de riesgo. Prácticamente el simulador de riesgo es un complemento de Excel que trabaja con 4 módulos. La simulación de Monte Carlo, la optimización, así como lo puede hacer el Solver, también puede hacer optimización de tipo dinámico y estocástico. También tiene un módulo de pronósticos, de series de tiempo, también univariado, también, digamos, regresión, redes neuronales. Y otro módulo de árboles de decisión. Pero para este caso solo voy a utilizar la simulación de Monte Carlo. Entonces, para decirle, por acá tengo unas preguntas. Vamos a ver qué nos preguntaron por acá. Ah, perfecto, Ravi. Mira, cuando tú estás utilizando la distribución normal con el propósito de encontrar valores, por ejemplo, mira esto de por acá. Por ejemplo, tú sabes que tu variable aleatoria sigue una distribución normal y tienes algunas preguntas, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que un valor esté por debajo de 83? Que un valor esté por debajo de 115. Que un valor esté entre 110 y 95, pero a veces nos interesa no encontrar la probabilidad, sino encontrar un valor. ¿Listo? Cuando tú quieres encontrar un valor, pues no vas a utilizar la distribución normal estándar, ¿cierto? Lo que vas a utilizar es la inversa. Entonces, para eso utilicé, ¿cierto? Para eso utilicé la inversa, mira, la inversa de la distribución normal. ¿Listo? Mira. Mira lo siguiente. Si yo tengo una distribución normal estándar, adivina cuánto va a dar el 5%. Y eso ya lo sabemos, digamos, si vamos a modelar un bar paramétrico. ¿Cuánto nos debería dar? Miren, 1.64. Si tenemos, por ejemplo, el 1, 2.36.
Si tenemos el 2.5%, ¿qué tenemos? El 1.96. Entonces mira lo que yo estoy haciendo. En vez de decirle que estoy utilizando una distribución normal estándar, mira lo que estoy diciéndole. Voy a utilizar la inversa de la distribución normal estándar, no, la estándar no, la normal, pero con una probabilidad que va a ser un número aleatorio. Acuérdate que cuando yo utilizo la función aleatorio va a tomar valores entre 0 y 1, es una probabilidad de tipo uniforme, entonces voy a decirle acá aleatorio, y lo que utilicé fue esta media y esta desviación estándar con el propósito de generar números aleatorios a partir de esta distribución de probabilidad llamada normal. Entonces mira que cada vez que yo le digo acá F9, pues voy a generar muchos números, mira. ¿Y qué fue lo que hice? Ah, pues generar 200 números con esa distribución de probabilidad. Eso fue lo que hice. Entonces no sé si te contesté la pregunta, ¿ve? La inversa, ¿a qué se refiere? Voy a mostrarte acá, voy a mostrar acá qué es eso de la inversa. A ver. Mira, cuando tú no tienes Excel, no, pero esta es la distribución T. Cuando no tienes Excel, y por allá nos enseñaban estadística, a ti te tocaba estandarizar las variables, ¿cierto? Porque era una normal estándar, no teníamos que hacer integrales, sería muy tedioso, para eso tenemos la distribución normal estándar. Y si tú quieres encontrar un valor estandarizado, acuérdate que tú puedes estandarizar una variable por acá, z, es igual a tu variable aleatoria, menos la media sobre la desviación estándar, ¿cierto? Y encontrabas ese valor de z, y cuando encontrabas ese valor de z, pues acá tenías las probabilidades, ¿cierto? Las probabilidades. Pero ¿qué pasa cuando yo no quiero conocer la probabilidad? Yo ya tengo la probabilidad, tengo un percentil, digamos, por acá, ¿cierto? Y me gustaría saber este valor, ¿cierto? Pues tú coges estas probabilidades y lo que haces, en vez de mirar el z, para encontrar probabilidades, lo que haces es mirar las probabilidades para encontrar el z. Entonces mira que es un procedimiento inverso. ¿No? ¿Ya? Y por eso generé esta variable aleatoria con estas características. ¿Bien? Entonces voy acá a decirle al software que voy a crear un vínculo entre Excel y Rig Simulator. Voy a crear acá un nuevo perfil. ¿Sí? Un nuevo perfil. Y el nuevo perfil acá me dice, mire usted cómo quiere llamar esto. ¿Sí? Entonces yo le puedo decir acá ejemplo de simulación o modelación financiera. ¿Sí? El número de pruebas, cuántas simulaciones voy a ejecutar. Entre más simulaciones me voy a acercar más a la probabilidad real. ¿De qué va a depender el número de pruebas que yo ejecute en una simulación de Monte Carlo? Pues va a depender ¿de qué va a depender? A ver, ¿cómo les explico? Voy acá a hacer una fórmula de muestreo aleatorio simple y básicamente el muestreo aleatorio simple es z alfa medios al cuadrado, la varianza sobre el error. ¿Sí? Esto básicamente es un muestreo aleatorio simple y a mí me gustaría mirar cuáles son los componentes que determinan este error. Entonces voy a despejar el error de estimación y básicamente me quedaría de la siguiente manera. ¿Verdad que sí? Me quedaría de la siguiente manera. Si yo despejo este. Entonces, ¿de qué va a depender este tamaño de muestra? Este tamaño de muestra. Pues bien, este tamaño de muestra va a depender de qué tanto yo me quiero despejar del valor. Despejar no, sino desviar del valor real. Si yo quiero, digamos, reducir este error, por lo general el máximo tolerable es 5, pero yo también puedo tolerar un 10%, o 1%, pues yo tendría que despejar de esta fórmula este n y a partir de este n determinar cuál sería el tamaño de muestra que me permite reducir el máximo error tolerable llamado e. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer acá es hacer 5.000 simulaciones. 5.000 simulaciones. Y voy a generar una secuencia de números aleatorios llamado semilla. ¿Listo? Llamado semilla.
Entonces yo puedo decirle acá unos 3, 4, 5 y este valor de semilla, como yo estoy generando números aleatorios y digamos si ustedes quieren replicar este ejercicio, si yo no coloco una semilla, pues al ser números aleatorios, pues nos va a dar los momentos de una distribución muy parecidos, pero no iguales. Entonces si yo establezco acá un valor inicial, al final de la simulación, al final de esos momentos de distribución de probabilidad, vamos a tener los mismos valores. Eso es lo que hace el valor semilla. Bien. Ahora la pregunta es la siguiente. Usted generó una distribución normal, ¿cierto? A partir de estos parámetros. Pero ¿qué tal que yo diga, bueno, qué tal que sea uniforme? ¿Qué tal que sea una log normal? ¿Qué tal que sea una triangular? Entonces, si yo quiero hacer un ajuste de distribución con este software, yo puedo seleccionar mi información histórica, ir acá a herramientas analíticas y decirle un ajuste de distribución simple. ¿Listo? Y es que yo puedo tener unos ingresos históricos, unas ventas históricas, y yo quisiera saber cuál distribución de probabilidad sigue esa información histórica. Entonces yo le podría decir ajuste de distribución simple y acá me aparece lo siguiente, me pregunta lo siguiente, ¿qué tipo de distribución es? Ya sabemos que es continua y acá aparecen todas las distribuciones de probabilidad de tipo continuo. Y acá me aparece qué tipo de prueba usted quiere utilizar para hacer el ajuste de distribución. Aparecen 5. Aparece Kolmogorov-Smirnov, que es la más utilizada. Aparece criterios de información Akai y Bayesiano. Aparece Anderson-Dahlen y aparece Kuiper. Entonces, lo que uno sugiere es siempre utilizar Kolmogorov-Smirnov si quiere ajustar el cuerpo de la distribución, pero si quiere ir un poco más allá y analizar el riesgo que puede presentar eventos atípicos, es decir, ajustar las colas, yo voy a utilizar Anderson-Dahlen. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Voy a utilizar Kolmogorov-Smirnov para ajustar el cuerpo de la distribución y voy a utilizar Anderson-Dahlen para ajustar o darle mayor peso a las colas. Entonces voy a utilizar acá Kolmogorov-Smirnov. Y le voy a decir OK. Y acá tenemos lo siguiente. Miren, si yo hiciera un ajuste de distribución, ¿cierto? Un ajuste de distribución, puedo utilizar todas estas distribuciones de probabilidad hasta acá. ¿Listo? Y es que acá, cuando uno hace este tipo de ajustes de distribución, la hipótesis nula, voy a escribir acá, la hipótesis nula dice que la distribución empírica o real de tu variable es igual a la distribución teórica de esa variable. Es totalmente igual. Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, pues, es la negación. Bien. Esto es la real o la empírica y esto es la teórica. Es decir, lo que tenemos por acá. ¿Listo? Entonces, miren que si yo quiero, digamos, asumir cualquier tipo de distribución, yo lo que tendría que mirar es este pi-value. ¿Listo? Y cuando vimos pruebas de hipótesis, habíamos dicho que cuando este pi-value, ¿cierto? Cuando este pi-value es mayor al nivel de significancia, que vamos a utilizar el 5%, la decisión va a ser no rechazar la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Entonces miren que podría utilizar una logística, podría utilizar una logarítmica normal, una log normal desplazada, una gamma, una normal, miren, en cuarta posición, una Laplace, Gamma máxima, y así hasta mi nivel de significancia. Y yo puedo establecer el 5 o el 10% y podría utilizar cualquier tipo de distribución de esta manera. Pero yo podría utilizar logística porque me está diciendo que se ajusta en un 97%, ¿miren? ¿Cierto? O podría utilizar una normal por defecto. Yo podría utilizar cualquiera de estas distribuciones. ¿Bien? Entonces le voy a decir, perfecto, yo quiero utilizar una normal, miren. Si yo quiero logística, puedo utilizar esta. Pero yo quiero una normal. ¿Listo? Y acá me aparece el real, el empírico y el teórico. ¿Listo? Y el estadístico, Kolmogorov-Smirnov. ¿Bien? Le voy a decir, OK. Y acá me crea el supuesto simulado. Miren que si yo le doy paso a paso, me crea un mundo.
Si yo quisiera replicar este mundo, esto es una variable de entrada, pues lo que tendría que hacer es crear una variable de salida. Entonces, le voy a decir que esto es igual a esto, que esto es un pronóstico de salida, que lo voy a llamar normal, y genero un mundo de valores. Aquí está. Y acá estaría generando, no me acuerdo si creé 5.000, sí, acá dice que creé 5.000 pruebas, ¿cierto? Miren, 5.000 pruebas, y me está generando 5.000 valores que siguen una distribución normal con esos parámetros, ¿listo? Mírenlo acá. ¿Bien? ¿Bien? Eso es lo que está haciendo prácticamente. Y acá podemos, a partir de este histograma de frecuencias, hacer muchas cosas. Encontrar probabilidades de ocurrencia, generar intervalos de confianza. Ya voy a hacer eso. ¿Ven? Mientras que termina los 5.000, las 5.000 pruebas. ¿Bien? Entonces no sé si tenemos preguntas hasta ahí. No sé. Todo perfecto. Miguel Ángel, ya te muestro cuáles son los usos. ¿Listo? Y tú me vas a dar la razón acá. Ya te muestro cómo podríamos utilizar eso. Perfecto, José. Pues muy sencillo. Lo que tú haces es utilizar, en vez de ajustes de distribución simples, utilizas ajuste de distribución múltiple. Y cuando tú haces un ajuste de distribución múltiple entre, digamos, X, Y, Z, te tiene en cuenta el efecto que puede tener la correlación entre tus variables. Entonces, en vez de hacer ajuste de distribución simple, lo que tú haces es ajuste de distribución múltiple. ¿De acuerdo? Mira, cuando tenemos este resultado, ¿cierto? O este pronóstico, uno puede encontrar, digamos, intervalos de confianza, 95%. Con un 95% de confianza, digamos, si esto fuera una venta, si fuera, no sé, los ingresos, pero para este tipo de variables, una variable aleatoria, que no le puse nombre, estaría entre 990 y 1366. ¿Qué más puedo hacer? Imaginemos el BPN. A mí me interesa que el BPN sea mayor que 0. Entonces yo le podría decir acá al software cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que tome valores solo positivos. Y miren, 100%. ¿Listo? No tenía valores negativos. O yo puedo decirle acá, si tengo alguna restricción o tengo algún presupuesto, cuál sería la probabilidad de excederme, digamos, en 800 o 1200. Miren. O 1300 o 1450, miren. ¿Ven? Probabilidades de ocurrencia a partir de este histograma de frecuencias. ¿Ven? ¿Qué más puedo tener con este histograma de frecuencias? Los estadísticos que les mostraba. Miren. Media, mediana, desviación estándar, asimetría, kurtosis, cuartil 1, cuartil 3 y la precisión del error. ¿Listo? Si este error está por encima del 5% y eso es lo máximo que yo puedo tolerar, pues tengo que aumentar el número de simulaciones. ¿Bien? Bien. Ahora, por acá me decían algo. Voy a hacer un ejemplo, no lo tenía acá parametrizado, voy acá a generar una nueva hoja y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer esto. Imaginemos que quiero crear un estado de margen de contribución. ¿Listo? Uy, estado de margen de contribución. Entonces, para construir este estado de margen de contribución, pues yo qué necesito? Ingresos, ¿cierto? Necesito costos variables, ¿cierto? Y esta diferencia sería el margen de contribución, ¿cierto? Contribución.
Y yo tengo los costos fijos. ¿Listo? Al final tengo, iba a restar, tengo la utilidad operativa. Operacional, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, para construir los ingresos, ¿yo qué necesito? Para construir los ingresos, yo necesito precio, ¿cierto? Y tengo cantidad. ¿Listo? Para construir los costos variables, ¿yo qué necesito? La cantidad, ¿cierto? Y los costos variables unitarios. Unitarios, perfecto. Y voy a hacer lo siguiente. No tengo información histórica, sin embargo, yo le pregunté a un experto cuál debería ser el precio. Entonces, voy a asignar algunos parámetros, entonces voy a decirle lo siguiente. Media, ¿cierto? A ver, voy a colocar esto por aquí. Listo. Media, desviación estándar, mínimo, máximo y más probable. Perfecto. Bien. Entonces, imaginemos un mundo totalmente estático. Entonces voy a decir que esto, el precio son $50, ¿sí? Son $50. Las cantidades que se vendieron fue en 1.200 y el costo variable unitario, digamos, son 35. ¿Listo? $35. ¿Eh? Es decir, que tendría unos ingresos de $50 por 1.200 unidades, unos costos variables de 1.200 por 35, ¿cierto? Y un margen de contribución 60.000 menos 42.000. ¿Listo? Y va a asumir unos costos fijos. Esto no tiene incertidumbre. Yo tengo que pagarle la misma renta si es un local rentado. Tengo que pagar lo mismo independientemente de las cantidades que produzca o de que venda. ¿Cierto? Entonces voy a asignar unos costos fijos de 15.000. ¿Listo? Perfecto. 15.000. Es decir, que tendría una utilidad operacional de 3.000. ¿Ven? Esto sería un escenario totalmente estático. Sin embargo, el precio de pronto sigue una distribución de probabilidad porque el precio jamás va a ser siempre 50. ¿De qué va a depender el precio? Pues de las leyes de la demanda y la oferta. Acuérdense que el equilibrio entre la demanda y la oferta la determina el precio y las cantidades que uno podría producir. Y si estamos en un escenario de costos, pues me permitiría encontrar el punto muerto, el punto de equilibrio. ¿Listo? Las cantidades también van a depender de la demanda y el costo variable unitario, los costos variables unitarios o costo variable unitario, también va a depender, digamos, de la accesibilidad a los productos, digamos, de la relación que tiene con los proveedores, del precio de los commodities, de muchas variables, y esto jamás va a ser $35. ¿Bien? Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a suponer de que el precio sigue una media de $45 con una desviación de 15. ¿Listo? Voy a suponer eso. Voy a suponer esto. Que las cantidades, ¿cierto? Que las cantidades que yo pueda producir pueden tomar valores entre 800 y cuando está capacidad máxima, ¿cierto? Instalada en la empresa, puedo irme hasta 1.800 unidades. Y el costo variable unitario, le voy a decir que puede estar entre 10, puede estar como máximo entre 60 y lo más probable que esté es 35. ¿Listo? Miren que esto sigue qué tipo de distribución, media y desviación estándar. ¿Será que me pueden ayudar con eso? Las cantidades, qué tipo de distribución siguen, mínimo y máximo. Y el costo variable unitario, qué tipo de distribución sigue cuando digo mínimo, máximo y más probable. Miguel Ángel, creo que acá respondiste la pregunta. Mira
que a pesar de que la media y la desviación estándar son parámetros de una distribución normal, ¿tú crees que el precio puede ser negativo? No, ¿cierto? Ah, muy bien. Entonces, cuando tú tienes este tipo de variables donde esta variable aleatoria no puede tomar valores negativos, a pesar de que tiene una media y una desviación estándar, podemos utilizar una log normal, ¿cierto? O podemos utilizar también una distribución normal truncada. ¿Listo? ¿Listo? Le podemos decir al software, mire, utilizo una log normal, ¿cierto? O utilizo una distribución normal truncada. Es decir, que solo tome valores en la simulación positivos. ¿Bien? Esto es una distribución uniforme, pero las cantidades son discretas, entonces es una uniforme de tipo discreto. Y esto puede ser una triangular, ¿cierto? O una PERT. ¿Listo? Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir estos supuestos? Porque estos son supuestos de cómo se puede comportar este escenario base. Voy a colocar esto por aquí, voy a colocar esto por acá. Bien, este es mi escenario base. Bien, ¿cómo hago para asignar este tipo de distribuciones? Muy sencillo. Voy acá, voy al simulador de riesgo y le digo que esto es un supuesto de entrada. Esto es un supuesto de entrada. Cuando yo esté acá, miren, me aparece cerca de 45 distribuciones de probabilidad. Y las 4 primeras son las que más se utiliza en el simulador de riesgo. Normal, triangular, uniforme y personalizada. Y después se aparece de manera alfabética todas las distribuciones que podemos utilizar con este software. Tenemos Bernoulli, miren. Tenemos multiplicativa beta, tenemos exponencial desplazada, la F, ¿cierto? Tenemos la log normal desplazada, la logarítmica normal, está la Poisson, ¿ven? Y la PERT, ¿listo? Y acá están las más utilizadas. Entonces yo les dije que esta, digamos el precio, puede ser una log normal, ¿miren? Yo le puedo decir acá logarítmica normal, ¿cierto? Que este supuesto lo voy a llamar precio, y que este precio puede tomar valores de media, 45, y una desviación estándar de 15. Y acá ya tengo los momentos, miren, y ya tengo un supuesto simulado, miren. Y los diferentes valores que puede tomar esta variable aleatoria llamada precio. ¿Bien? Vamos con la siguiente, que sería las cantidades. Sería las cantidades. Por acá tengo. A ver, Jaime, este simulador es un complemento de Excel, no lo tiene Excel, lo tienes que descargar. Si tú quieres, me puedes escribir un correo o le puedes escribir un correo a Felipe Telles con el propósito de darte una licencia temporal, como con el propósito de que puedas jugar con este simulador de riesgo, ¿sí? ¿Sí? Le puedes escribir a Felipe Telles y te podemos hacer llegar una licencia temporal con el propósito de que trabajes con el software. ¿De acuerdo, Jaime? Perfecto. Bien, vamos con las cantidades. Es una uniforme discreta, entonces me ubico acá. Le digo supuesto de entrada, es una uniforme, pero una uniforme discreta, entonces voy a buscar uniforme discreta o discreto uniforme, miren acá, discreto uniforme. Mínimo, lo voy a vincular acá. Máximo, lo voy a vincular acá. Y ya tendría otro supuesto. Y vamos con costo variable unitario. Costo variable unitario es una triangular. Entonces le voy a decir triangular, mínimo, mírenlo por acá, más probable, mírenlo por acá, y máximo, mírenlo por acá. ¿De acuerdo? Le digo aceptar y perfecto. ¿Ya?
Entonces miren que podría tomar todos estos valores. Mirenlo acá. Todos estos valores. Entonces miren que, digamos, si yo voy a utilizar el proceso de simulación de Monte Carlo para desarrollar cualquier ejercicio, el primer paso consiste en tener un modelo estático. ¿Listo? Una versión simplificada. ¿Listo? El segundo paso es crear un perfil, ¿cierto? Crear un perfil de simulación, donde lo más importante del perfil es el número de pruebas. ¿Listo? ¿De qué va a depender el número de pruebas? Ah, pues de qué tanto yo me puedo equivocar. ¿Listo? Ah, le puse más. Aquí está. ¿Listo? Número de pruebas. Tercero, consiste en asignar variables, o más bien asignar distribuciones de probabilidad a mis variables. ¿Listo? Cuarto, ¿usted para qué hizo este modelo? ¿Usted qué quiere simular? ¿El margen de contribución o la utilidad operacional? Pues yo le voy a decir que el margen de contribución, para eso lo construí, y también para la utilidad operacional, también lo construí. Entonces acá consiste en asignar, o más bien, objetivo, mi variable de salida. ¿Para qué lo hicimos? ¿Eh? Quinto, ejecutar simulación. Entonces vamos a ejecutar la simulación. Voy a decirle acá correr. Me aparecen 3 ventanas porque no había creado otro perfil. ¿Se acuerdan que había generado una normal? Entonces esta no me interesa. Lo que me interesa es la utilidad operacional y el margen de contribución. Entonces vamos a dejar esto por acá. Ya que está. Perfecto, Astrid. Tú le puedes escribir a Felipe Telles, él está acá en el panel como participante, ¿sí? Y te podemos hacer llegar esa licencia temporal con el software como para que puedas disfrutar de ella y poder jugar pues con este simulador de riesgo. Como plus, voy a mirar a ver si puedo utilizar esto. Una vez que ustedes instalan este software, ¿sí? Podemos ir acá a ayuda y descargarnos el manual del usuario, totalmente en español. Y este software viene acompañado de algunos modelos de ejemplo. Tiene 24 modelos de ejemplo. Digamos, cómo puedo hacer pronósticos avanzados, cómo puedo hacer extrapolación no lineal, lo que se llama el spline cúbico, cómo puedo hacer un análisis de tornado de sensibilidad. Acá están todos los ejemplos ya desarrollados con su descriptivo asociado. ¿Mm? Claro que sí. Perfecto. Entonces voy a irme por acá, donde tengo mis simulaciones por aquí y tengo mi otra simulación por acá. Perfecto. Por acá me pregunta Jeffrey, ¿de dónde puedo plantear los parámetros para las variables en una aplicación real si no tengo historia? Tendrías que utilizar lo siguiente, ya te muestro. Si no tienes información histórica. ¿Bien? Porque cuando tienes información histórica, pues tú haces un ajuste de distribución y ya lo tienes. Pero digamos, tú puedes crear, digamos, acá tengo un modelo de riesgo operativo, tú puedes generar un método Delphi, ¿cierto? Donde acá están las posibles respuestas y acá está la frecuencia relativa de los eventos, o también puedes asignar mínimo y máximo con el propósito de establecer con expertos cuál sería la posibilidad o la ocurrencia con estos valores. ¿Mm? ¿De acuerdo? Sí, el método Delphi. Ajá. Sí, Jeffrey. Cuando no tienes información histórica, tú te apoyas de eso. ¿Mm? Siempre. ¿Listo? Siempre te vas a apoyar de esto.
Bien, por acá me están preguntando algunas referencias bibliográficas. Este software, digamos, el creador, que es Jonathan Mon, tiene un libro que se llama Modelación de Riesgos. ¿Bien? También lo pueden conseguir, digamos, lo pueden conseguir en Amazon o también le pueden preguntar a Felipe Telles dónde lo pueden conseguir, ya que lo tenemos en su versión en inglés y en español. Se llama Modelación de Riesgos. ¿Listo? Y el autor es Jonathan Mann. ¿Bien? Bien, entonces voy a volver acá al ejemplo. Voy a volver acá al ejemplo a mis histogramas de frecuencias. Y acá a mí me interesaría saber, digamos en este ejemplo voy a llamar esto porque esto se los voy a pasar a ustedes. Voy a colocar acá simulación. Simulación Monte Carlo. Yo podría determinar, miren, que yo había acá establecido que mi utilidad operacional era 3000 en un escenario totalmente estático. Sin embargo, yo le puedo preguntar acá, bueno, ya que tengo utilidad operacional, ¿cuál es la probabilidad de tener negativos o positivos? Entonces voy a decirle acá, con la derecha, ¿cuál será la probabilidad de tener valores positivos? Miren, 41%. ¿O cuál sería la probabilidad de que se presente escenarios por encima del base? Miren, 36%. ¿De acuerdo? Y así jugar tanto con probabilidades como intervalos de confianza, generar un intervalo de confianza. ¿En cuánto estarían la utilidad operacional de esta empresa? Entre 43.000 menos 43.000 y 51. Intervalos al 95, al 99, miren, al 90%, miren, puedo establecer estos criterios como para darle un mejor análisis, un poco más robusto y más real de lo que posiblemente puede ser el precio, la cantidad y el costo variable unitario, y además apoyarnos en este escenario estático para generar un mundo de números aleatorios. Sí, Gabriel, y ya te muestro cómo yo puedo utilizar la distribución, el método Delphi con una personalizada. Claro, Gabriel, ya te muestro cómo se puede hacer esto. Entonces, no sé si tienen preguntas hasta acá, con el propósito de pasar acá, digamos, a riesgo operativo, pero solo con el propósito de simular esto. Creo que no hay preguntas. Bien, no sé si tienen preguntas. Si llegan a tener preguntas, ¿sí? ¿Qué dice por acá? Si llegan a tener preguntas, ¿sí? Sea el tiempo que sea, acuérdense de mi correo, es Miguel, ¿cierto? .bello @software-shop.com y me pueden escribir ahí cualquier cosa, ¿de acuerdo? El material que estoy trabajando, por supuesto, me pueden llegar ahí pidiendo la solicitud, ¿no? Haciendo la solicitud del material. Ese es mi correo, miguel.bello @software-shop.com y ahí me pueden hacer llegar esa solicitud. Bien, bien, perfecto. Bien, entonces, miren que yo tengo acá, digamos, la probabilidad, ¿cierto? Número de eventos de fallos, acá es mi variable aleatoria, ¿cierto? Y la frecuencia. El número que se presenta 0 fallas, el número que se presenta una falla, 2 fallas, 3 fallas, 4 fallas y así sucesivamente. Acá me dice, doctor, ¿se puede determinar el tipo de distribución antes de iniciar? Sí, se puede determinar si tú tienes información histórica. ¿Te acuerdas que si tienes información histórica, tú haces esto, ¿sí? Seleccionas toda tu información histórica, vas a herramientas analíticas, le dices ajuste de distribución simple, le dices cualquier prueba, Kolmogorov, más utilizada, le dices OK y acá la tienes. Mírala.
log normal, Pearson, logarítmica normal y así. Si tienes información histórica. Míralo. ¿Listo? Claro que lo puedes hacer. ¿Bien? Perfecto. Entonces mira que tú puedes tener acá esta información, ¿cierto? Recopilada por expertos, metodología Delphi, ¿no? Entonces, yo lo que hago acá es lo siguiente. Selecciono esta información, le digo control C, me ubico donde quiero pegar este supuesto, ¿cierto? Le digo supuesto de entrada y acá le voy a decir que es una personalizada. Le digo crear una distribución y como ya había copiado le voy a decir pegar. Miren, acá tengo todos los valores de mi variable aleatoria, la frecuencia y la frecuencia relativa. Le digo gráfica de actualización y acá me genera un histograma de frecuencias dada esta información. ¿Listo? Le voy a decir aplicar, le voy a decir cerrar, le voy a decir OK y acá ya me genera un número. ¿Miren? ¿Miren? A partir de esta información. ¿Miren? Si yo quisiera, digamos, asignar qué tipo de distribución sigue esto, ¿sí? Por acá me está preguntando, claro, Jeffrey, claro que lo puedo repetir. Entonces voy a eliminar esto. Mira, seleccionas tu información, tu variable aleatoria asociada a la frecuencia relativa. Sin las etiquetas, ¿listo? Sin los labels, sin esto. Selecciona esta información. Le digo control C, con el propósito de copiar esta información. Voy donde quiero pegar este supuesto de entrada o este histograma no, sino este supuesto de entrada dada esta información histórica con el propósito de hacer simulaciones. Entonces me ubico acá, le digo supuesto de entrada, busco la distribución personalizada, porque esto es una distribución de tipo personalizado, le voy a decir crear la distribución, le digo pegar, miren, te pega lo que tienes por acá, mira, que esto es prácticamente lo que tienes por acá. Y acá automáticamente te calcula la frecuencia relativa, la probabilidad de ocurrencia del evento. ¿Listo? Entonces le digo pegar. Acá como ya había pegado, sí, no me deja hacer esto, lo voy a pegar por acá para volverlo a hacer. Lo voy a pegar por acá. ¿Listo? Entonces, control C, voy por acá. Supuesto, personalizada, crear, le digo pegar, perfecto. Gráfico, aquí lo tengo. Aplicar, cerrar, ok, y aquí la tengo. Y miren, diferentes números. ¿Ve? Eso es lo que podríamos hacer. Pura vida. Listo, Jeffrey. Bien. Entonces mira que también puedes asignar esta distribución, ¿cierto? ¿Qué tipo de distribución? Entonces le voy a decir ajuste de distribución, Kolmogorov, también puede ejecutar todas con el propósito de hacer comparativos, voy a utilizar Kolmogorov, ok, es una log normal desplazada, una Pearson, una logarítmica normal, le voy a decir que es una log normal desplazada, le voy a decir ok, me crea este supuesto y lo voy a llevar por acá, voy a llevar ese supuesto por acá. Y lo voy a pegar. Perfecto. Entonces miren que tendría una información histórica, asignación de ajuste de distribución simple y un tipo de ajuste personalizado a partir del método de Delphi o de frecuencias. ¿Ven? Y acá generar este mundo. Y acuérdense, digamos, cuando uno va a modelar riesgo operativo, la frecuencia por la severidad te da la pérdida esperada. Entonces yo le podría decir acá que eso es un pronóstico de salida, ejecutar la simulación, ¿listo? Ejecutar la simulación, por acá tuve un error, voy a ejecutarla otra vez. Sí, es que tengo muchos supuestos, voy a restablecer esto, voy a pausar esto, creé muchos perfiles, entonces como que no, voy a mirar a ver, perfecto, ya no hay problemas. Entonces a mí no me interesa esta utilidad operacional del anterior ejercicio, tampoco este margen, tampoco la normal. Y acá tendría una simulación, ¿cierto?, de mi pérdida esperada. Entonces a partir de esta pérdida esperada, ¿yo qué puedo calcular? La pérdida catastrófica, la pérdida esperada y la pérdida no esperada. A partir de información de expertos, ¿sí?, o de tabulación de frecuencias y de información histórica acerca de los siniestros.
y lo tendría acá. ¿Bien? ¿Bien? Entonces no sé si tienen algún tipo de pregunta, porque apenas termine estos 5.000 ensayos, pues daremos fin a estas 3 sesiones que hemos tenido, ¿sí? Que básicamente abordamos temas totalmente estadísticos, y es que para la modelación de riesgos financieros nos toca saber un poquito de matemáticas, nos toca saber un poquito de estadística descriptiva y un poquito de estadística inferencial, con el propósito de darle un plus al análisis estático que tradicionalmente hacemos a diario, pero sabemos que todas las variables están expuestas a incertidumbre porque totalmente dependen del mercado. Y esto daría un poco más del análisis y robustez, digamos, a lo que estamos haciendo de manera rutinaria. Entonces, no sé si tienen algún tipo de pregunta. Ahí está Felipe Telles, ¿sí? Si quieren. Claro, Ramón, claro, le puedes hacer llegar un correo a Felipe solicitando esto, claro que sí. Bien, entonces, ahí está, y pues estaremos en contacto.